Hola, bienvenidos. Hoy les voy a presentar cómo utilizar el programa SPSS para resolver problemas, para lo cual yo me he planteado el siguiente problema, el cual le voy a resolver gracias a la aplicación del programa SPSS. Mi problema es, ¿cuáles son los motivos para que los hombres emigren de la provincia de Pastaza? En primer lugar, nos dirigimos hacia la base de datos seleccionada. Esperamos que se abra para poder trabajar en ella. Podemos ver aquí todos los datos. En primer lugar, nos dirigimos hacia la barra de menú, hacia el icono Analizar. Ahí seleccionamos estadísticos descriptivos y frecuencia para poder seleccionar las variables que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar provincia, cuál es el sexo y cuál fue el principal motivo para que emigren. Y ponemos aceptar. Y podemos ver cómo en la tabla de resultados se nos despliega en cuadros las variables seleccionadas. Nuevamente regresamos hacia nuestra base de datos y vamos a realizar lo siguiente. Para calcular las medias básicas para este análisis, como son la media aritmética, se debe ubicar en el menú Analizar, nuevamente estadísticos descriptivos y frecuencias. Ya están aquí seleccionadas las variables. Lo que queremos realizar son los gráficos. Solo ponemos en gráficos, si queremos puede ser barras, circulares o histogramas. En este caso vamos a utilizar gráficos de barras. Podemos ver cómo seleccionamos y ponemos continuar y luego aceptar. Y nos dirigimos hacia la tabla de resultados y podemos ver cómo se nos despliegan los siguientes gráficos de las variables que seleccionamos. Luego nos dirigimos al menú Datos para seleccionar nuestros casos. Luego seleccionamos Seleccionar casos y podemos ver cómo se nos despliega a un lado las variables y luego lo que necesitamos hacer. En este caso nos podemos dirigir a donde sí satisface la condición y ponemos sí la opción satisface. Entonces ahí vamos igual a seleccionar nuestras variables, las cuales vamos a utilizar y solo se puedan ver las variables que utilizamos. Entonces en este caso ponemos i 01 igual a 16, que son lo que vamos a utilizar. Y M31 igual a 1. Y M35 igual a 1 o M35 igual a 1. Esta barrita se le pone para poder englobarlo dentro de la misma condición. Entonces, luego de haber escrito la condición, ponemos continuar y ponemos aceptar. Luego nos dirigimos a vista de datos y podemos ver que todos los datos que no seleccionamos están con una rayita negra, que son los datos que no los vamos a utilizar. Y los que están sin la rayita negra son los datos que los vamos a utilizar y simplemente aparecerán ellos para la resolución de nuestro problema. Luego, para poder generar una tabla que pueda facilitar el reconocimiento de todos los aspectos que se desea investigar, hacemos lo siguiente. Vamos al menú y seleccionamos Analizar, Tablas personalizadas. Se nos aparece este cuadro y ponemos Aceptar. Luego podemos ver que en este cuadro se nos aparecen las variables, una fila de columnas y filas.
en el cual vamos a hacer nuestra tabla. Ya. Para las columnas ponemos cuál es el sexo. Y se nos despliega el siguiente cuadro. Ya. Para filas ponemos cuál fue el principal motivo de viaje. Ya. Y podemos ver el siguiente cuadro. En posición ponemos en fila. Ya. Para que nos salga un poquito más grande. Ya. Entonces, en cuál fue el principal motivo de viaje, lo dejamos así, y en cuál es el sexo, podemos seleccionar el tanto por ciento del número de fila, lo pasamos a visualización, damos clic en estadísticos de resumen personalizados para totales y subtotales. También seleccionamos el tanto por ciento del número de filas y lo pasamos, y ponemos aplicar a selección. Damos clic y luego ponemos aceptar y podemos ver que en nuestra tabla de resultados nos sale el siguiente cuadro con las variables más simplificadas y con los tanto por ciento de cada uno de los motivos de viaje, de tanto sea de los hombres como de las mujeres, para poder realizar nuestros análisis. Luego, para obtener el grado de confiabilidad de nuestro problema, nos dirigimos hacia el menú Analizar, seleccionamos escala y luego Análisis de fiabilidad. Y podemos ver que se nos despliega el siguiente cuadro sobre Análisis de fiabilidad, en el cual se nos aparece todas las variables. Vamos a seleccionar todas las variables para encontrar nuestro análisis de fiabilidad. Y encontrar también todas las medidas estadísticas, como son rango, mediana, varianza. Seleccionamos las variables y podemos ver en el cuadro de elementos cómo seleccionamos las variables. Luego nos dirigimos hacia estadísticos y nos sale el siguiente cuadro de análisis de fiabilidad estadístico, en el cual en la parte de resúmenes vamos a seleccionar las medidas estadísticas, como son medias, varianzas. Ponemos el coeficiente de correlación intraclase y dejamos en un intervalo de confianza del 95%. Ponemos continuar y luego ponemos aceptar. Y podemos ver en la tabla de resultados cómo nos sale en fiabilidad los siguientes cuadros. El proceso de casos, por ejemplo, casos válidos, nos sale de 756. Fiabilidad, estadísticas de elementos de resumen, nos sale las medias de elementos, la media, mínimo, máximo, el rango, máximo y mínimo, varianza y los números de elementos. También nos sale el coeficiente de correlación de intraclase. Luego, para poder analizar de mejor manera los datos, podemos realizar las siguientes gráficas. Nos dirigimos hacia el menú, seleccionamos el menú Analizar, ponemos estadísticos descriptivos, frecuencias y seleccionamos las variables que vamos a utilizar. En este caso ya están seleccionadas, como son provincia, cuál fue el principal motivo de viaje y cuál es el sexo. Entonces ponemos aceptar. Y podemos ver en la tabla de resultados cómo nos salen. En estadístico nos sale nuestra media, mediana, mínimo y máximo. Los datos válidos, cuál fue el principal motivo de viaje, cuál es el sexo y las gráficas. La provincia al 100% y los motivos podemos ver aquí por prioridad. Por ejemplo, viajaron más por motivos de trabajo, por estudio, luego por unión familiar y por otros motivos. Nuestra tabla de resultados queda de la siguiente manera. Bueno, y esto es todo acerca de la aplicación del programa SPSS a nuestro problema. Ya hemos obtenido todos los resultados
para poder ser analizados y así poder tomar una decisión. Espero les sirva este tutorial. Gracias.